Bueno, entonces el día de hoy pues vamos a revisar, en este caso para esta tarea vamos a tener tres encuentros. Entonces el primero pues está planteado para el día de hoy. Había planeado de pronto uno para la otra semana, pero de pronto ustedes están pues en otras labores, en descanso algunos o otros. eh, Se complica un poco por lo que en algunos casos hay Semana Santa, bueno, por las vacaciones también de los niños y esto, entonces lo he programado para el día, ya sería para abril, el lunes 6 de abril, y el siguiente los programo el día de mañana para que los tengan ahí presentes. El otro sería para el día 13 de abril, recordando que la tarea para esta tarea se cierra el 17, verificando aquí en campus en la agenda. Bueno, voy a compartir aquí pantalla. Bueno, entonces se está revisando aquí en la agenda. Entonces observo que para, en este caso, la tarea 3 nos dice que la actividad finaliza el 17, entonces el 13 nos veríamos para pues ya revisar de pronto algo más relacionado con los últimos ejercicios. Bueno, entonces hoy voy a hacer una presentación de pronto de algo de lo que me han venido preguntando ustedes eh, en relación a los ejercicios iniciales, que simplemente tienen que ver con la segunda ley de Newton, que tiene que ver con fuerza, masa, aceleración. Bueno, entonces vamos unos ejemplos que les pueden servir para el desarrollo de estos ejercicios. Recuerden que para el ejercicio de esta tarea se está solicitando que ustedes escojan una letra. Bueno, entonces de esa letra hay 5 ejercicios. Ya me han venido compartiendo ustedes la letra a través del foro. Importante recordar que o sea, no es solo en el foro identificar la letra, sino es importante compartir los ejercicios para que sus compañeros y el grupo completo y pues yo pueda hacer la retroalimentación. Entonces, recordarles que esos puntos del foro que se dan por tarea es de la participación, tanto de la indicación como de los ejercicios, y también compartir los ejercicios, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo que estoy aquí mostrando es en relación al ejercicio 1 de la tarea 3, que son 5 ejercicios de los cuales ustedes deben escoger uno. Esa misma letra, lo que propongo es esa letra utilizarla también para el último ejercicio. Bueno, este es el ejercicio de la catapulta, que es el segundo, que se lo trabajaremos hacia el 6 para revisar de pronto cómo van con ese ejercicio y dar unas explicaciones. Y en el ejercicio 3, bueno, acá en el ejercicio 2, discúlpenme, reviso acá. Hay unos datos a tener en cuenta, que es en el ejercicio de la catapulta, donde ustedes escogen A, B, C, D o E. Pues entonces yo asumo que la letra que ustedes me escriban ahí es también para el ejercicio 2. Bueno, entonces simplemente es para la modificación de la distancia del reto de la catapulta. Y el último ejercicio, pues es simplemente un ejercicio de cálculo, en este caso teniendo en cuenta lo que tiene que ver con cinemática y dinámica, bueno, para que lo revisemos. Entonces, este ejercicio, pues propondremos más bien una revisión hacia el día, ya hacia la última semana, que ustedes pues ya tienen un poco más de tiempo. Recordar que en relación a esta semana, eh, pues vamos compartiendo estos ejercicios que nos permiten en cierto modo pues eh, analizar esos ejercicios que tienen que ver con la parte del movimiento. Bueno, entonces voy aquí a pasar, les voy a mostrar las diapositivas. Les agradezco si me indican si están viendo mi pantalla. Sí, Sí, señor. Sí, profe, sí profe. se Ok, ve. listo. Bueno, entonces, bien, para el primer ejercicio que tiene que ver con la segunda ley de Newton, que es básicamente como aparece acá, que es la fuerza. Voy a poner acá mi puntero. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, en la cual pues sabemos que la fuerza va a ser igual y directamente proporcional tanto a la masa como a la aceleración. O sea, lo que quiere decir es que si yo aumento la aceleración, la fuerza también va a aumentar. Y por lo tanto, si aumento también la masa,
pues mi fuerza va a aumentar. Bueno, entonces de acá, entonces se desprenden otros elementos, por ejemplo, como el peso, que también se define como una fuerza y la cual está dada en unas magnitudes y escalares de la misma forma, solo que aquí estamos hablando de la masa y estamos hablando de la gravedad. Recordando que la gravedad es una aceleración, ¿no? La gravedad en general, ¿no? No quiere decir que todos los puntos en la Tierra tengan esta misma aceleración, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es cuando se suelta un objeto, pues la Tierra lo atrae a una aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esta aceleración obviamente varía dependiendo pues del sitio donde estemos, pero la variación no es muy alta, por lo tanto se toma siempre como 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces cuando hablamos de peso, estamos hablando de ese peso lo tomamos como una fuerza en el cual debemos tener en cuenta la masa y la gravedad. Recordemos que lo que se mide, si ustedes miran acá, el peso se mide en newtons, estamos hablando también que esa fuerza se mide en newtons, o sea, lo que es resultante de las fuerzas se mide en newtons. Bueno, otras unidades en las cuales nosotros podemos marcar fuerza puede ser también en dinas, entonces hay unas equivalencias en dinas para la fuerza en newtons y de igual manera también lo podemos hacer por kilogramos fuerza o también se puede hacer por caballos de fuerza. Bueno, esos son todas estas magnitudes tienen una relación con la fuerza en newton. Bueno, y acá pues es otra forma también de expresarlo, como lo vemos en la parte de arriba, encontramos ese W. El W pues es lo mismo que indica desde acá, lo podemos ver como peso, pero pues en muchas de las bibliografías y en muchas de las fórmulas que encontramos, lo encontramos como W, que también aparece como este peso. Por lo tanto, aquí dice que el peso es igual a la fuerza neta y por lo tanto hablamos también que es de la masa por la gravedad. Simplemente lo que hacemos es modificar cuando es un peso, ¿sí? Como está determinado por la gravedad, o lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros ponemos una masa en una balanza o en un sistema que nos va a medir el peso, debemos tener en cuenta que está determinado por esa gravedad, por esa fuerza de gravedad. Bueno. Y aquí pues entonces encontramos otra, por ejemplo, como es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción pues es la fuerza que se opone a una fuerza que se está haciendo al objeto, sobre todo cuando estamos nosotros, en este caso, sometiendo un objeto como lo tenemos acá, una fuerza. Estamos empujando una caja en este sentido, ¿sí? Recordemos que para eso nosotros trabajamos lo que eran los vectores porque es una magnitud que nos está indicando que se está aplicando una fuerza. Para esa fuerza también hay una fuerza que se opone, que es la fuerza de fricción, ¿sí? ¿De qué depende esa fuerza de fricción? Obviamente del material. Entonces, esta mu que aparece acá es esa coeficiente de fricción que tiene cada elemento, ¿no? Entonces, una coeficiente de fricción diferente del que tiene, por ejemplo, la madera, eh, el vidrio, ¿cierto? Hay un coeficiente de fricción y ese, pues, es el que me permite a mí, pues, determinar esa fuerza de fricción que se opone a esa fuerza y que obviamente, pues, se va a ver reflejado en el movimiento de esta masa a través de, pues, de un plano, en este caso horizontal. Bueno, entonces no podemos decir que es lo mismo arrastrar una caja, digamos, en un, encima de una superficie lisa, por ejemplo, como decir mármol, ¿cierto? A hablar, por ejemplo, ya cuando estamos hablando de una superficie más curvosa, por ejemplo, cuando es cemento. Entonces está aumentando la fuerza de fricción. Entonces lo que indica que debemos contrarrestar esta fuerza de fricción con esta fuerza, que es la fuerza que se está aplicando. Bueno, aparece una normal. Esta fuerza normal es la fuerza que pues se ejerce del cuerpo sobre la superficie, ¿no? Entonces hay una fuerza que está emitiendo primero la fuerza que es del movimiento, la fuerza de fricción, y hay una fuerza que es la normal, está explicada desde acá, que tiene que ver con la fuerza de fricción y ese coeficiente de fricción, el cual pues también me permite a mí determinar que hay otra fuerza componente. Y la otra componente que lo encontramos aquí como el peso, o también lo encontramos como W, que pues tiene que ver con el peso del objeto, que se determina también con una fuerza que depende de la masa y de la gravedad. Bueno, entonces en este caso tenemos nuestros elementos para el trabajo. Y tenemos la aceleración del cuerpo que está dado por la fuerza,
sobre masa. Simplemente pues se toma de la segunda ley de Newton, donde nosotros podemos determinar la masa si tenemos la aceleración y la fuerza, y de igual manera podemos determinar la aceleración si tenemos la masa y la fuerza. Entonces simplemente hace un despeje, en este caso se hace el despeje y obtenemos que la fuerza es igual a la masa. Y si tenemos, por ejemplo, la fuerza y la aceleración, pues podemos conseguir la masa. Entonces en este caso sería la masa igual a la fuerza sobre la aceleración. Entonces recordemos cuando hablamos de componentes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. En este caso, la aceleración, como les había dicho, y la masa son directamente proporcional a la fuerza. Aumenta una, aumenta la otra. En el caso de la aceleración, tenemos que si la fuerza aumenta, pues la aceleración aumenta, pero es inversamente proporcional a la masa. O sea que si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Y de la misma manera, entonces, si la masa aumenta, entonces la aceleración disminuirá. Bueno, se habla de que la masa en relación a la aceleración es inversamente proporcional. De igual manera, la masa respecto a la aceleración también es inversamente proporcional para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces esto es como la generalidad que hay que tener en cuenta para el trabajo que estamos haciendo de nuestro primer ejercicio, en el cual nosotros tenemos un diagrama, ¿cierto? Nos piden un diagrama de las fuerzas presentes, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, debemos pues tener en cuenta este elemento. Aquí pues este me pareció como, como muy genérico, muy apropiado para el trabajo que estamos haciendo, y pues anexamos otros elementos como yo les digo, el rozamiento y la aceleración. Bueno, entonces de pronto para que lo revisemos. Si quieren tomarle un pantallazo de pronto pues para que lo tengan en cuenta. De igual manera, en la mayoría de bibliografías lo van a encontrar, pero aquí me parece que el resumen está completo. Entonces están los dibujitos cuando hablamos de peso, cuando hablamos de fuerza en movimiento, cuando hablamos de la fricción, cuando hablamos de la normal y cuando hablamos de la aceleración. Bien, en el primer ejercicio, como hay 5 ejercicios, en el primer ejercicio los que pues tienen la letra A, nos ponen un filtro de café, ¿listo? El cual está sometido o se suelta, ¿cierto? En este caso estamos hablando de un objeto en caída libre. Recordemos que ese objeto en caída libre depende de un peso que tiene, que es igual a la masa por la gravedad. Recordemos que esto es igual a una fuerza, ¿no? Entonces tenemos que la gravedad es la aceleración y en este caso el W, que es la fuerza, que viene siendo el peso. Bueno, entonces si lo analizamos desde este punto, el diagrama de cuerpo libre de este elemento, que es lo primero que se hace. ¿Por qué se hace el diagrama de cuerpo libre? Porque es el que nos permite determinar cuáles son las magnitudes presentes. En este caso, observamos que hay una masa, ¿cierto? Y a esa masa está sometida a una aceleración constante de 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, entonces acá me dice, solo actúa el peso de la gravedad hacia abajo, donde hay una sumatoria de fuerzas, donde dice que la masa por la aceleración, pues en este caso viene siendo la masa por la gravedad, y en este caso viene siendo la aceleración, la gravedad. Bueno, entonces, cuando hablamos siempre de un cuerpo en caída libre, estamos hablando de la gravedad. En este caso, en este primer punto, es cuando hablamos de un elemento que no hay resistencia al aire. Si estamos hablando, puede estar en el vacío, ¿cierto? Y pues sería en un campo hipotético, bueno, pero si lo revisamos ya dentro del campo más extrapolado a los eventos físicos que pasan cuando soltamos un objeto en el mundo real, entonces encontramos este tipo de elementos. Entonces ya aparece una resistencia que es la resistencia al aire. Entonces principalmente tenemos que esta masa, ¿cierto? Se somete a esta aceleración, la cual me da W, que viene siendo la misma, la masa por la gravedad, pero aquí hay que tener en cuenta que dentro de ese diagrama de cuerpos libres vamos a encontrar que hay una fuerza de rozamiento que es la resistencia del aire. Bueno, esta se puede calcular, claro, eso depende de la caída. Normalmente nosotros pensaríamos, si es una cosa para que ustedes lo piensen, que eso es lo bonito de la física, si yo lanzara una gota de lluvia, caería constantemente una aceleración de 9,8 metros sobre segundo, o sea que casi sería como soltar, o podría ser un disparo que se podría tomar desde ahí, desde la aceleración que tiene una gota, pero realmente una gota
no va a producir daño en el cuerpo humano, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque hay una fricción, ¿cierto? Hay una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción también depende y está siendo actúa en contra de la fuerza que está actuando hacia la parte de abajo, ¿listo? Y obviamente con esa aceleración que vendría siendo la gravedad. Bueno, entonces, importante tener en cuenta esto. ¿Cómo se reduce esto? Eso sí ya se reduce a partir de manera física en la forma como sean los objetos, ¿sí? Por ejemplo, un objeto redondo, nosotros, por ejemplo, miramos para cuando se juega golf, ustedes ven que las pelotitas de golf tienen unos huequitos, unas abolladuras. Esas abolladuras ayudan en cierta manera a reducir esa resistencia del aire por la forma que tienen. ¿Eso qué ayuda a hacer? Pues desde la parte ya del aire, de las diferentes pruebas que han hecho en túneles del aire, se ha visto que lo que se hace es reducir esa cantidad de resistencia al aire ubicándole esos huequitos a las pelotas de golf, ¿listo? En algunos casos, por ejemplo, cuando ustedes observan la nariz de un avión, la forma que tiene para reducir, por ejemplo, la resistencia al aire, la forma que tiene, por ejemplo, un proyectil, entonces es revisar ya desde otros elementos ya de la física, y más desde la forma que tienen de la aerodinámica para reducir la fuerza de resistencia del aire. Bueno, entonces, de pronto un objeto cuadrado no va a reducir tanto la fricción como un objeto redondo, ¿cierto? Y habrá otra forma, por ejemplo, si es una forma en la cual tenga una forma cónica, puede también que reduzca menos o más. Eso ya pues se hace y ya se estudia más desde la parte de túneles del aire para revisar esos elementos, bueno, que permita ampliar o reducir esa fricción. Bueno, entonces, cuando tenemos un cuerpo de caída libre, en el cual nosotros tenemos o nos dan, están dándonos la fuerza de resistencia del aire, debemos tener en cuenta ese elemento y que obviamente se contrarresta pues a la fuerza que se está obteniendo en relación al peso y la aceleración, que vendría siendo la masa por la gravedad, como lo dice acá. Bueno, bien. Eso sería en los objetos cuando están en caída libre. Si miramos en el ejercicio 2, ya nos aparece, es un elemento en el cual hay una masa que se está desplazando a través de un plano inclinado. Entonces acá pues ya aparecen otros elementos que hay que tener en cuenta. Primero, la normal, que es la que siempre actúa de manera perpendicular a 90 grados a la superficie en contacto. Entonces siempre lo vamos a encontrar aquí como lo veíamos acá, que está a 90 grados, ¿sí? Esta fuerza equivalente, que siempre está a 90 grados de mi masa o de mi objeto que esté desplazando. Bueno, entonces en este caso, esta normal está aquí a 90 grados. Si esta es mi superficie, a 90 grados vamos a encontrar la normal. Y es relativa a la superficie de contacto. Bueno, viene la fuerza de rozamiento en este caso, si el objeto yo lo estoy soltando o lo estoy empujando, ¿no? Entonces, en este caso, si es un objeto que está, se suelta en caída libre, ¿cierto? Entonces hay una fuerza que está en este sentido y hay una fuerza de rozamiento que también está en el sentido opuesto. Bueno, o también puede ser que cuando yo esté subiendo el objeto, también hay una fuerza de rozamiento de fricción que también está actuando sobre ese cuerpo. Hablamos del peso que lo tenemos de esta manera, sabemos que es un componente que viene de manera eh, del eje Y, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta, en el cual el peso, pues depende de la masa por la gravedad o esta fuerza que también la conocemos como W, y aparecen otros componentes, el componente tangencial del peso, que es ese movimiento eh, que es perpendicular a la superficie, bueno, y aparece también el componente normal del peso, que es lo que nos están solicitando. Bueno, entonces vamos a revisar esos dos elementos que son importantes. Acá vamos a tener en cuenta de cómo estamos trabajando nosotros en un plano inclinado. Entonces me decían, profe, pero ¿por qué hablamos de cosenos y senos? Recuerden que cuando nosotros trabajamos en triángulos hay un ángulo de elevación. Entonces debemos tener en cuenta ese ángulo de elevación y esas componentes están determinadas por las mismas ecuaciones trigonométricas en las cuales nosotros podemos establecer para un triángulo rectángulo eh, las componentes en Y y en X. Si ustedes ven aquí la fuerza, viene siendo N,
es nuestra componente, ¿cierto? En este caso con el coseno, nuestra componente horizontal. Mg viene siendo nuestro peso, que es equivalente al que está haciendo el rozamiento en la masa. Entonces, por lo tanto, este lo podemos tomar como la hipotenusa cuando vemos desde la trigonometría, y el coseno del ángulo si estamos hablando desde el componente eh, horizontal. Si es desde el componente vertical, como es el caso del componente tangencial del peso, entonces de igual manera tenemos una magnitud en este caso que tiene que ver con nuestro eje Y, ¿sí? Está posicionado en el eje Y, tiene la componente mg que viene siendo nuestro valor de peso que está teniendo en cuenta este objeto cuando se desliza, que vendría siendo la misma hipotenusa, pero a partir del seno del ángulo. Bueno, entonces de ahí parte de esa matemática, desde esa explicación matemática, de dónde sale ese seno y ese coseno. Entonces ya se desprende de esas funciones trigonométricas que hemos visto nosotros de pronto en nuestro curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, en la cual pues también se analizan algunos objetos como estos, en el cual hay un plano inclinado y hay un ángulo. Bueno, entonces dependiendo de este ángulo, pues también depende, sabemos que depende también la fricción, depende también la normal, depende también la aceleración que tenga este cuerpo bajando, ¿cierto? Depende también de estas fuerzas, como es el peso, el componente tangencial del peso y el componente normal del peso. Entonces, estos componentes dependen también de ese ángulo. Si este ángulo es más elevado, si este ángulo es menos elevado, o sea, que sea un ángulo menos agudo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que se comporte de otra manera. Bueno, entonces es revisar desde ese elemento, como es la matemática, la trigonometría, revisar dónde podemos sacar estos elementos. Entonces, acá, digamos, en el plano normal, tenemos que la m representa la masa, la gravedad y el ángulo, y esta es la ecuación que sale a partir de, como les decía, de las ecuaciones trigonométricas de los triángulos, y de igual manera en nuestro componente tangencial del peso, que viene siendo mg, y el seno del ángulo. Viene siendo la masa, la gravedad y el ángulo del plano. Bueno, entonces esto es cuando tenemos un ángulo, cuando tenemos un tipo de masa sometida en un plano inclinado. Bueno, entonces quiero que revisemos este ejercicio de pronto para que ustedes hagan los cálculos. Recordemos que esto se trabaja en degradianes. Bueno, no lo vamos a trabajar en radianes porque estamos haciendo, teniendo en cuenta el plano XY, no el plano en términos de pi. Entonces, tener en cuenta que se realiza en degradiente. Entonces, de pronto, si ustedes tienen su calculadora a mano, vamos a hacer un ejercicio simplemente matemático de comprobar los resultados que están en este ejercicio. Dice, un bloque de 5 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado de 30 grados. Calcular la componente tangencial del peso, componente normal del peso y la aceleración del bloque. Entonces, para eso tenemos estas fórmulas de acá. Entonces, yo les he creado aquí un quizzes sencillito para que ustedes lo puedan revisar. Ya les copio esta dirección, se las copio en el chat de nuestra conversación. Ahí está. Ese es el primero, el que envía es el enlace. Y tenemos nuestro código, que es este código de acá, que se los voy a pegar también. Aquí. ¿Listo? Entonces, entrar al enlace. Y ese es el código 046407 para empezar ese pequeño ejercicio. De pronto para que recordemos en el uso de la calculadora, eh, si la tienen a la mano o una calculadora que encuentren en el computador. Recuerden que pueden sacar una calculadora con Windows. Windows se reescribe en Cal y CALC, y ya ustedes, ahí está la de funciones trigonométricas, si la pueden usar. O en línea, hay varias en línea. Bueno, él simplemente es revisarlo. Bueno, veo que María Camila ya se unió, de pronto para que los que nos queramos unir lo podemos hacer. Aquí también está el QR, voy a ampliar un poquito, de pronto si ustedes lo van a hacer desde el celular. Eh, bueno, entonces esperamos a ver si alguien más se conecta. Eh, de nuevo ahí en el chat de nuestra conversación agregué
el enlace y el código. Si no, entonces ustedes desde Google escriben aquí, Join My Quiz, y ahí los envía a una página y ustedes escriben este código. ¿Listo? Es igual esta dirección no es muy difícil. Joinmyquiz.com y el código es 046407. ¿Listo? Para que lo revisemos. Espero que se conecten y hagamos un inicio. Simplemente lo vamos pasando, lo hice de ritmo mío. Alisten su calculadora para que lo revisemos y lo tengamos en cuenta. Bueno, simplemente es un ejercicio de cálculo, ¿no? Para recordar unos elementos desde la parte de la trigonometría y cómo hacer ese cálculo, pues teniendo en cuenta la calculadora. Listo, ya veo que se conectó Yolman. Bueno, vemos cuántos participantes. Vemos, bueno, vemos 12 conectados. Bueno, conmigo 13. De pronto para que puedan hacer el ejercicio. Yo sé que en algunos casos se les molesta ingresar con el celular. De pronto si están con el computador lo puedan hacer. Mientras se van conectando, voy por mi cargador que se me bajó la batería. Ya vuelvo. Listo, veo aquí que está conectado John, María, Paula, Yolman. Bueno, ahí alguien se conectó con el código, no sé. De pronto no entró con la cuenta de la U, pero bueno, podemos hacerlo. Demos 2 minuticos más y damos inicio. A ver quién más se anima a participar. Bueno, empecemos entonces con los participantes que están. Bueno, en esta primera nos indican que la misma pregunta que les hice ya, un bloque de 5 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado de 30 grados, calcular la componente tangencial del peso. ¿Listo? Y acá tenemos la formulita para recordarlo, ¿no? Ahora una pausa para dejarles un poco más de espacio, poner 15 segunditos más, entonces tienen la calculadora a la mano.
Tenemos 15 segunditos más. Voy a dejar de compartir un momento que me está molestando aquí. Ya listo. Para que ustedes lo puedan ver en su pantalla. Bueno, vamos a intentar de nuevo. Solo nos salió la primera. Espérenme 2 segundos. Lo reintentamos. La siguiente pregunta. Componente normal del peso. Bueno, que lo tengan en cuenta. 2 minuticos. Un bloque de 5 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado de 30 grados. Su componente normal del peso es WY aproximadamente igual a, recordemos, a hacer la aproximación. Bueno, bueno, tiempo. Se terminó para esta pregunta. Vamos a mirar la siguiente. Entonces, en esta nos están pidiendo la aceleración del bloque, teniendo en cuenta que la aceleración es igual a la gravedad por el seno del ángulo teta. ¿Listo? Recuerda que la gravedad la tenemos como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el mismo problema de un bloque de 5 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado. Voy a poner 2 minuticos para que lo revisemos. Calcular la aceleración del bloque. Bueno,
15 segundos. 10, 5. Listo. Entonces, vamos a mirar la oración final. Bueno, entonces vamos a revisarlo acá. Ya si ustedes hicieron, no quiero mostrar aquí la tabla, simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Eh, Tuvimos una respuesta favorable del 28% de precisión. Bueno, entonces voy a volver aquí a mostrarles pantalla. Bueno, denme 2 segundos. Bueno, les muestro acá para que no compartir. Bueno, entonces tenemos aquí las respuestas. Simplemente es de operación, no es mayor cosa. Entonces, en el primer caso es lo que tiene que ver con el componente tangencial, que es multiplicar la masa por la gravedad, ¿cierto? Y calcular, en este caso, el seno del ángulo teta, ¿listo? Entonces, en este caso, tendríamos, 2 segundos que me volví. Tendríamos que el valor era 24,5 newtons. Recuerden que todo lo que tiene que ver con fuerzas se expresa en newtons. Bueno, en este caso estoy expresando esa fuerza en newtons, lo puedo expresar en kilogramos, porque recuerden que este sería de cuando está hablando de masa. Bueno, y es importante tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos en términos espérame a ver si dije por acá el cuadrito. Uy, no lo puse. Bueno, igualmente tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos en términos de peso, eh, con relación a Newton se trabaja estamos trabajando en kilogramos, bueno, para que lo tengamos en cuenta. De igual manera, 5 kilogramos que se encuentran sobre un plano inclinado a 30 grados. ¿Cuál es su componente normal? Entonces, WY. Por lo tanto, entonces la fórmula es componente normal del peso, que es WY por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Ese es nuestro elemento. Y por último, la aceleración, la cual pues decimos que es igual a la gravedad por el seno del ángulo. Bueno, porque este está dependiendo de este ángulo, el cual está sometido el cuerpo que está descendiendo a través del plano inclinado. Bueno, entonces la respuesta serían 24,5 newtons, 42,4 newtons y la aceleración serían 4,9 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Simplemente es de revisión de cálculos. Bueno, bien, ya para el último ejercicio, voy a presentar aquí de nuevo. Tenemos, bueno, hay otro ejercicio que ahorita lo vamos a revisar desde la guía, que tiene que ver con la IA, bueno, para que los que lo escogieron tengan en cuenta esas características para la revisión. Bueno, en los dos últimos ejercicios vamos a tener en cuenta la velocidad de gráfica versus tiempo. ¿Listo? Entonces les van a presentar una gráfica como esta en la cual el tiempo versus velocidad, notamos que la velocidad está incrementando, por lo tanto hay una aceleración. Entonces, en este punto vamos a encontrar una aceleración hasta llegar, por ejemplo, a este tiempo uno, y este tiempo uno va a mantener una velocidad constante. Bueno, y después hay una desaceleración. Entonces, lo que estamos viendo es que se está disminuyendo la velocidad en relación a ese tiempo y por lo tanto vamos a tener esa desaceleración. Bueno, ¿qué diagramas de cuerpo libre tenemos ahí? Cuando tenemos una aceleración, debemos tener en cuenta que esa aceleración del cuerpo está o la toma una fuerza, ¿cierto? Esta sumatoria de fuerzas, en este caso, sobre el elemento que está en aceleración. Esto si estuviéramos en línea recta. Bueno, si estuviéramos en línea recta. La velocidad es constante, entonces tenemos que la fuerza, en este caso, aquí es una sumatoria de fuerzas, ¿no? Recordar que aquí también depende de la fuerza de fricción. En este caso, la velocidad es constante, entonces tenemos que aquí está la fuerza, está el peso y la normal
Y en la desaceleración, pues también tenemos una sumatoria de fuerzas que hay que tener en cuenta. Está nuestra FR y nuestro peso. Bueno, entonces, en el caso del ejercicio del péndulo, hay otra relación que es los ángulos, ¿listo? Recordemos cuando el móvil se está desplazando de esta manera, pues el péndulo tiene una inclinación sobre la normal. Recordemos que la normal es la que está a 90 grados sobre la superficie. Entonces, sobre la normal hay un ángulo de inclinación. Cuando llega aquí a este elemento, recuerden que el péndulo estaría recto, ¿cierto? Y cuando hay una desaceleración, dependiendo del tiempo de esa desaceleración, se puede ser una desaceleración un poco más lenta, ¿cierto? Digamos en el sentido en que sea esta, esta gráfica sería un poco más, menos empinada, o sea, tendría una inclinación menor, entonces tendríamos que el ángulo también va a variar del péndulo. Bueno, entonces es importante revisarlo para que lo tengan en cuenta con el ángulo porque hay unos ángulos que nos están dando del péndulo. Bueno, entonces nos están pidiendo también los diagramas de cuerpo libre en relación a la masa del péndulo que está en ese ejercicio. Y en el último ejercicio también ahí nos muestran una gráfica. Quiero volver acá a nuestra guía. En este ejercicio, en el primer ejercicio, para que lo tengan en cuenta, acá, ¿cierto? Entonces también hay una gráfica que tiene que ver la velocidad con relación al tiempo, bueno, para que lo tengan en cuenta. Y de igual manera acá en relación a los tramos que están relacionados a esta gráfica, bueno, para que lo van desarrollando. Algunos ya me han preguntado, vamos revisando, como les digo, en el foro ya algunos han compartido el ejercicio, les he dado retroalimentación para que lo tengan en cuenta. Y lo que les decía del ejercicio relacionado con la IA, es importante analizar estos datos. Algunos lo escogieron para que lo tengan en cuenta. Deben tener en cuenta los pasos que están aquí para resolver en un ejercicio con la inteligencia artificial. No quiere decir que están copiando con la inteligencia artificial. Simplemente lo que estamos haciendo es hacer un análisis de de una simulación de un elemento que nos permite un ejercicio desde la física en el cual se debe meter desde la segunda ley de Newton. Entonces, que tenga que ver con la fuerza, la masa y la aceleración. Aquí hay una descripción detallada del ejercicio para que lo revisen. Y aquí están los aportes que deben hacerse. Bueno, para que los que escogieron la letra B lo desarrollen. Entonces ahí también hay que hacer unos diagramas de cuerpo libre, que también pues ustedes saben que desde la misma IA nos permite realizarlos. Entonces, eso nos ayuda no solo, no vamos a decirlo como copiar y pegar, sino nosotros vamos a hacer el análisis porque nos están pidiendo es un análisis de lo que se hace ahí. Bueno, y en todas hay unas preguntas de reflexión, importante analizarlas. Entonces, ¿de dónde parten? Pues de los cálculos que ustedes tomaron, ¿listo? Entonces hay unos cálculos acá, les dan una masa, por ejemplo, en el primer ejercicio, en el del filtro del café, y a partir de esos cálculos que ustedes hacen, pues tienen que hacer una sustentación de esos ejercicios, más que una sustentación, pues van a hacer ustedes una sustentación del ejercicio como tal y la revisión de qué pasa ahí. Bueno, y recuerden que se debe anexar un video en cada uno de los ejercicios que están ahí. Bueno, porque ese es el que va a sustentar. Entonces, en este caso no es como en la tarea 2 que el video iba en el ejercicio final, sino va en este ejercicio. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Y en la tarea, ya relacionado con el segundo ejercicio, relacionado con la catapulta, importante hacer el análisis, revisar muy bien la construcción. Ya como les dije, hacia el día 6 de abril, entonces estaremos abordando un poco este tema. Si tienen preguntas ese día, obviamente los ejercicios anteriores, pues realizarlas. He estado contestando a través de Teams también preguntitas que ustedes me pueden hacer. Como esta semana vamos a estar laborando, entonces laboramos el día lunes, martes y miércoles, entonces estaré atento en Teams si ustedes necesitan eh, resolver alguna duda. De igual manera, también estos días se estará haciendo también retroalimentación en foros. Bueno, entonces eso es como lo que les tenía para el día de hoy en relación a la segunda ley de Newton.
y pues en general lo que veo que pues han tenido como un poco más de dificultades en relación pues a esos diagramas de cuerpo libre. Bueno, entonces voy a terminar la grabación.